Bien, vamos a dar inicio en esta mañana al culto de hoy y quiero invitarle para que abra su Biblia en el Salmo 86. Lo leemos nuevamente. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Hermoso, el título de este salmo, hermanos, en alguna de las Biblias, sobre todo en las que tienen la versión Reina Valera del 60, se llama oración pidiendo la continua misericordia de Dios. Está etiquetado como un salmo del rey David. Este salmo está compuesto por 17 versos. Y si usted lo revisa, dice en el 1, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Y finaliza diciendo, haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Cuando uno lee este salmo, al igual que la mayoría de los cánticos que escribe el rey David, sabemos que hay algunos ahí que no fueron escritos por él, se nota la necesidad que tiene, o la necesidad que nos muestra el salmista a la hora de invocar el nombre del Señor. Cuando él muestra su total y absoluta confianza y dependencia hacia él. La Biblia nos recuerda constantemente la necesidad de que los seres humanos adquiramos sabiduría a través del temor a Dios y nos apartemos del camino que nos conduce a la muerte. Sabemos que hay sabiduría humana y a mucha gente le gusta tener sabiduría humana, pero hay una sabiduría que no cambia, hay una sabiduría que no envejece, hay una sabiduría que no deja de ser, y esa es la sabiduría de Dios, la sabiduría que nos conduce a la vida, la sabiduría que nos lleva hacia esos caminos, ese camino que el Señor nos marcó cuando nos mandó a Jesucristo para que pudiéramos nosotros aspirar o tener una vida eterna. Por eso es que la palabra del Señor nos invita constantemente en buscar la sabiduría de Dios. Sin embargo, cualquiera que no considere la Biblia como la palabra de Dios, de repente ahí podría preguntarse, bueno, ¿y qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? ¿Cómo puede alguien apartarse del mal? Si yo le pregunto a usted que es un cristiano maduro, que es un cristiano de años de estar en la congregación, yo sé que usted tiene una respuesta sobre lo que es el temor a Dios. Pero la gente que de pronto no considera la Biblia como la palabra de Dios, o que está gustando tal vez la palabra de Dios y con ganas de acercarse, podría preguntarse qué es temer a Dios. Dentro de los términos de la sabiduría humana que hemos utilizado, que nosotros por los cuales hemos transitado durante toda nuestra vida, hemos conocido la palabra temor como sinónimo del miedo. Pero si hablamos de temer a Dios, muchos dirían, bueno, temer a Dios es tenerle miedo a Dios. Y no, la verdad es que no. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios no significa sentir un temor o sentir horror, ese horror indescriptible que sentimos a veces ante algunas cosas, porque como humanos a veces sentimos miedo. Yo sé que todos hemos tenido miedo ante alguna circunstancia, ante alguna situación que estamos pasando, ante algún evento que de pronto se nos vino encima. Hay gente que le tiene mucho miedo a los temblores, y cuando comienza a temblar, cuando hay un movimiento de tierra, que se está moviendo la casa o se está moviendo el lugar donde están, se vuelven locos, no pierden la razón. Eso es tener horror o tener un terror horrible, imprescriptible, indescriptible, con unas ganas de salir corriendo. Pero en realidad temer a Dios no es ninguna de esas cosas. No es alejarse, no es distanciarse, tampoco es meternos, como muchos consideran, agarrarse de la idolatría, tomar la idolatría y la superstición como la burbuja en la cual se meten para evitar sentir ese miedo.
En sí, hermanos, hay mucha gente que se sumerge en estos términos, idolatría y superstición. Y hay que entender esto, idolatría y superstición llevan a la gente a un nivel de culto que sobrepasa los límites de la razón. Cuando vemos a una persona de manera irracional actuando, de manera irracional respondiendo a ciertos principios, a ciertos preceptos que tal vez ni siquiera son suyos porque los ha adquirido, los aprendió a través de una religión, y se meten en un culto irracional hacia eso que ellos creen que es lo que los lleva a estar cerca de la presencia de Dios o a encontrar el favor de Dios. Y en sí, la palabra culto, en realidad lo que significa es una manifestación que los seres humanos hacemos para agradar a alguna divinidad. Y la gente dice, no, es que solamente hay culto para nosotros los hijos de Dios. No, hay cultos de cultos, hay muchas formas de hacerle culto a otras cosas que no son Dios, o a otros dioses que no son Dios. Por ejemplo, en la filosofía hindú, ellos van y se sumergen en el río Ganges. Todos conocen lo que es el río Ganges, un río todo lleno de contaminación y lleno de, incluso hasta cadáveres bajan flotando por ese río, y ellos van y se meten ahí porque consideran que ese río es un dios. Los musulmanes, por ejemplo, ayunan un mes completo durante un evento que ellos llaman el Ramadán, y ese Ramadán está dedicado a Alá, a su Dios Alá. Hacen un mes de ayuno completo que va desde que amanece hasta que anochece. Y ayer estaba estudiando esto, tiene ciertos requisitos el famoso Ramadán para las personas que de pronto no pueden ayunar porque están enfermos, porque las mujeres que están embarazadas. O sea, hay que compensar ese mes de ayuno sí o sí. Si usted no pudo ayunar, tiene que compensarlo porque si no, está ofendiendo a su Dios. Un culto de idolatría, como les dije, es algo irracional y se hace sin tener conocimiento de lo que es, incluso hasta de lo que es la idolatría. Otro ejemplo que podemos encontrar, y esto es interesante porque sirve para que nos sentemos a pensar, bueno, lo que yo estoy haciendo los domingos, ¿es un culto racional o es un culto irracional? El salmista oraba y decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de que el ser humano, a la hora de comunicarse con Dios, tiene que tener un desprendimiento de razón, tiene que actuar de manera racional, tiene que actuar sabiendo, teniendo conciencia de lo que estaba haciendo. En los antiguos pobladores, por ejemplo, del Imperio Inca, se realizaba un ritual que estaba dedicado a un dios que se llamaba Viracocha, o conocido también como el dios creador. Y esto sucedía todos los meses, todos los años entre abril y julio. Ellos tomaban niños pequeñitos, iban a los pueblos y buscaban niños con ciertas características, los robaban o se los pedían a los padres y se los llevaban y los preparaban para ese culto que le hacían a ese dios. Ellos los ponían durante esos meses, que eran los meses donde había más lluvia, los subían en una plataforma para que fueran alcanzados por los rayos que durante las tormentas eléctricas sucedían. Y ahí se daban ese tipo de sacrificios. Ellos tenían una creencia, decían que esos niños sacrificados se convertían en intermediarios entre ellos y los dioses. Estas cosas, hermanos, las hacían por idolatría. Y por idolatría precisamente a un Dios que no conocían. Seguidos también por una superstición que les sugería que a través de esos rituales ellos iban a recibir el favor de Dios. Cuando nosotros actuamos delante de Dios y hacemos las cosas por cumplir con un ritual o por cumplir con una superstición, pensando que si no hago esto Dios me castiga, que si no hago esto Dios le va a mandar un mal a mi familia. Por ejemplo, como he escuchado a mucha gente diciendo, es que si usted se va de la iglesia, le dicen a los hermanos, su familia va a sufrir las consecuencias de lo que usted está haciendo. Nosotros en el mundo cristiano hemos tenido experiencias de gente que actúa de esa manera y vuelven irracional el culto con el Señor.
Nosotros los hijos de Dios no hablamos de miedo, nosotros los hijos de Dios no hablamos de espanto, no hablamos de terror, eso no existe. La palabra del Señor dice que Él nos librará a nosotros del terror nocturno, de la saeta que huele de día, y dice que de la pestilencia que ande detrás de nosotros. O sea, Dios nos libra de la muerte eterna. Pero cuando nosotros entendemos qué es lo racional y qué es lo irracional, ¿por qué nosotros a veces actuamos sin conocer qué es lo que estamos haciendo, a quién estamos adorando, cuál es el Dios al cual estamos siguiendo? En estos tiempos, hermanos, mucha gente se ha volcado a obligar a la gente a hacer rituales, a obligar a la gente a decir cosas que a final de cuentas no es lo que el Señor quiere. ¿Y por qué decimos que no es lo que el Señor quiere? Porque no es lo que nos enseña la palabra. Cuando usted lee el Antiguo Testamento se encuentra una declaración muy hermosa que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y qué es faltarle conocimiento al pueblo? Es no conocer a Dios. ¿Y por qué no conoció a Dios? Porque no conocía la palabra de Dios. Cuando vamos a lo que la historia nos muestra de lo que hacían los antepasados, nuestros antepasados en América, y lo que siguen haciendo algunas culturas alrededor del mundo todavía, nos damos cuenta que esta gente hacen cosas por idolatría a un Dios que no conocen o que no conocían, seguidos por la superstición que les sugería que a través de eso iban a recibir ese favor. Pero nosotros, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Por esa es la razón por la cual hablamos de temor de Dios, no de miedo a Dios. El temor a Dios es otra cosa. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué es el temor a Dios? ¿Cómo me definiría? Usted que tiene muchos años de estar en la iglesia, ¿cómo me definiría usted el temor de Dios? ¿Cómo me lo definiría? ¿Qué es para usted el temor de Dios? ¿Es admiración hacia Dios? ¿Es respeto? ¿Es confianza? ¿Es entendimiento? ¿Es preocupación? ¿Es obediencia? ¿Es consagración? ¿Es amor? ¿Hay sumisión incondicional a lo que su Dios le pide, a lo que su Dios le ha mostrado que es? Esta mañana leía en las redes sociales una frase que decía: si Dios le ha hecho a usted un milagro en su vida, escriba amén. Y yo decía, qué poco hablamos de esto los seres humanos, porque el Dios que a nosotros se nos ha revelado, el Dios que nosotros conocemos, nos ha hecho muchos milagros alrededor de nuestra vida durante los años que hemos vivido, y yo sé que sí. Si yo les digo, ¿Dios le ha hecho algún milagro a usted? Póngase a pensar, ¿cuántos milagros ha recibido usted del Señor en su vida? ¿O no ha recibido ninguno? Yo sé que sí, muchos, dice Eugenio, muchos milagros. Han sucedido muchos milagros en nuestra vida. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver las cosas físicas, estamos acostumbrados a ver lo natural y no tenemos nuestra mente acostumbrada a percibir lo que viene del Señor, lo que es espiritual. Por eso, hermanos, es que como hijos de Dios debemos de tener muy claro lo que es hacer un culto racional a Dios y actuar irracionalmente cuando nosotros invocamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si hablamos de darle un culto racional a Dios, estamos hablando de utilizar nuestro entendimiento, estamos hablando de utilizar nuestra mente, estamos hablando de ponernos a pensar. Y esto sucede porque tenemos que tener conocimiento de Dios. Sin un conocimiento genuino de Dios, la humanidad no tendría forma de poder llegar a admirar a Dios, de poder llegar a depositar su confianza en el Señor. Un entendimiento o una preocupación o una obediencia genuinos, verdaderos, sino que caminaría ahí por las calles sintiendo miedo, una inquietud constante delante de Dios. Y a veces nuestro temor a Dios lo llevamos a tal extremo que lo volvemos irracional. Pensamos en un Dios que castiga y no pensamos en un Dios que galardona a los que le buscan, a los que le premian, porque no conocemos su palabra. Por esa razón es que la gente le tiene miedo a Dios. Yo he escuchado a gente decir, uy, qué miedo cuando venga los tiempos de la gran tribulación.
Qué miedo cuando sucedan las cosas que nos describen a nosotros el Apocalipsis. Y hermanos, yo le voy a decir una cosa, eso no está escrito para que nosotros tengamos miedo. Esas cosas están escritas ahí para que nosotros abramos los ojos y podamos decirle a la gente de lo que Dios nos libró. Lo que está escrito en el libro de Apocalipsis para la gente que va a sufrir durante la tribulación y la gran tribulación, esto es precisamente lo que le va a suceder a los que no han creído en Jesucristo. Pero eso no nos va a suceder a nosotros, porque nosotros somos la iglesia del Señor, y como iglesia del Señor nos vamos a ir con Él. Amén. Así que, hermanos, mucha gente tiene miedo de morir, pero lamentablemente no le teme a Dios. Entonces, el miedo a morir, el miedo a tener que entregar su alma, y no tienen conocimiento porque no saben para dónde van. Cuando nosotros le tememos a Dios, nos apartamos de nuestros malos caminos y vamos seguros hacia adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es galardonador, que vamos a tener un premio al final por nuestro esfuerzo, no porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Jesucristo nos lo regaló. O sea, sus promesas, las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y ya no vivimos en oscuridad. Si dejamos de vivir en oscuridad, entonces tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que dar un vuelco a nuestra vida anterior. Por eso es que la palabra de Dios constantemente nos está diciendo y nos está recordando qué soy yo ahora. ¿Qué soy yo ahora? Soy una nueva criatura. Usted es una nueva criatura. Usted tiene que haber nacido de nuevo. Las cosas viejas tienen que haber pasado. Y por eso es que de una manera muy elegante el Señor nos llama. Ya no nos llama lo que éramos antes. Mucha gente dice, ay, es que ve a dónde va el borracho para la iglesia, ve a dónde va la prostituta para la iglesia, ve a dónde va el drogadicto para la iglesia. No, eso es lo que era la persona en el mundo. Esa persona que va para la iglesia, que fue en algún momento y que se apartó de todas esas cosas, ahora sabe qué es. Dice el Señor que usted y yo somos nación santa, somos pueblo escogido por el Señor, somos real sacerdocio. Así que no nos puede quedar grande la ropa de cristianos. Tenemos que saber quiénes somos, hermanos. Por ese motivo es que es fundamental que la iglesia crezca, hermanos. Es fundamental y cuando hablo de crecer no estoy diciendo en número. Porque mucha gente dice, sí, tenemos que tener una iglesia que crezca en número. Bueno, eso sería maravilloso. ¿Cuántos no desearíamos los pastores tener las iglesias llenas a reventar? Sería hermoso. Pero la iglesia como tal tiene que crecer en conocimiento de Cristo. Dice la palabra del Señor que Jesús vino a la tierra, era un niño, nació, fue dado a luz por una mujer llamada María, y Cristo viene a la tierra y crece. ¿Cómo crece? En estatura y conocimiento. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? Que si usted y yo somos cristianos, tenemos que crecer. Ya estamos grandes en estatura, algunos grandecitos de años, ¿verdad? Bueno, algunos, ¿verdad? No todos. Nosotros no, dice doña Vivian. Ya algunos estamos grandecitos de años, claro que sí. Pero también tenemos que crecer en conocimiento del Señor. Por ese motivo es que es fundamental, hermanos, que nuestro crecimiento se dé, que nuestro crecimiento sea una realidad. Si nosotros buscamos cada día, la palabra nos va a instruir, la palabra nos va a enseñar cómo es que el Señor nos insta a seguirlos. Y hay algo muy importante, hermanos, que siempre lo repetimos y tal vez los tenga ya un poco cansados de escuchar esto. El seguir a Cristo, hermanos, es una opción. El seguir a Cristo es una opción que bien podemos tomar o bien podemos desechar. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí. Qué hermoso fue el Señor Jesús, porque Él no vino a obligar a nadie. Él no vino, a pesar de su gran sacrificio, a pesar de que Él dio la vida por nosotros, Él no vino a obligar a nadie. Jesús no dijo, todos tienen la obligación de venir a mí. Él nada más dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno le nace ese deseo de seguir. Por eso, hermanos, es que
el Evangelio es locura. La palabra de Dios nos enseña que el Evangelio es locura. ¿Es locura para quién? Es locura para los que se pierden, es locura para los que no quieren seguir al Señor, es locura para los que no les interesa nada conocer de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Cada hombre escoge por su cuenta su propio camino, cada hombre sabe dónde quiere estar en un momento determinado. Y punto. Dios no se mete absolutamente con eso. Cuando vamos al libro de los Proverbios, en el capítulo 2, verso 6, el proverbista nos dice: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Es necesario, la Biblia nos enseña que es necesario entonces reconocer que únicamente en Dios encontramos la verdad. Jesús lo dijo muy claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente en Él podemos encontrar esas tres cosas que son las que necesitamos nosotros: el camino para llegar al cielo, la verdad para podernos conducir y la vida eterna. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña que Jesús vino y venció a la muerte. Y mucha gente dice: ay, qué lindo, ya no voy a morir. No, físicamente tendré que morir, por supuesto que sí. ¿De qué muerte nos está hablando la palabra de Dios? Nos está hablando de la muerte eterna. Jesús vino a vencer la muerte. Así que usted y yo ya no vamos a morir. Ya no vamos a morir eternamente. Recuerde que el Señor nos sacó, nos rescató de un lugar donde ya no había ninguna esperanza para nosotros. Por eso es que la palabra nos enseña que fuimos rescatados de donde estábamos muertos en delitos y pecados. Solo que tuvimos una nueva vida a través de Cristo. Experimentamos ese nuevo nacimiento cuando el Cristo, a través de la persona del Espíritu Santo, vino a morar en nuestros corazones. Es necesario reconocer esa verdad que es Dios. Pero repito, tenemos que acercarnos confiados a Él y pedirla. ¿Qué implica eso? Eso implica entender que Jesús dijo. Y esta frase que dijo Jesús es muy importante que la entendamos. Él dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, porque tiene que nacer de la voluntad que sobrepasa los límites humanos. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede entender seguir a un hombre que fue a una cruz a morir por alguien a quien no conocía? Por eso es que el Evangelio, como nos dice el apóstol Pablo, el Evangelio es locura para los que se pierden. Después de haber tomado su decisión de seguirlo, debemos ya, ahora sí, tomar la cruz, es decir, sujetarnos a Él en obediencia. Porque Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz y sígame. ¿Cuál es esa cruz de la cual nos habla Jesús? Esa cruz es la obediencia hacia Él. Nadie puede seguir a Cristo, nadie puede decir que es cristiano si no es obediente. Y esa es la cruz de la cual nos habla Cristo. Nadie puede ir a Cristo sin la obediencia. Recordémonos que Jesús vino para enseñarnos obediencia, para enseñarnos sujeción. Por eso decíamos que eso no se logra a través de la idolatría. Recordemos que la idolatría es un culto irracional. O sea, cuando actuamos idolátricamente es porque no conocemos al Señor. Cuando nosotros actuamos racionalmente, sabemos quién es Jesús y podemos nosotros caminar con Él. Para ser racionales debe nacer en nosotros, como les decía, esa admiración por lo que significa una vida dedicada, una vida consagrada a Jesús. De igual manera podemos producir confianza y todos los demás actos voluntarios que podemos producir libremente cuando somos de Cristo. Si no somos de Cristo, vamos a estar atados ahí pensando en lo que puedo hacer y en lo que no puedo hacer, en que si esto agrada a Dios o si esto no agrada a Dios, que es la gran lucha normal del ser humano. Cuando nos ponemos un poco espirituales, nos ponemos a pensar: uy, ¿y si esto no le agrada a Dios? ¿Y cómo hago para saber si esto no le agrada a Dios? Y nos quedamos por ahí patinando. ¿Cómo hago yo para saber que algo le agrada o no le agrada a Dios? Pues precisamente vaya a la Biblia, busque la palabra de Dios y dése cuenta si lo que está haciendo está correcto o está incorrecto. Santiago capítulo 1 verso 5 nos enseña: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Cómo da Dios? Generosamente.
O sea, aquí lo que nos está diciendo es que si usted le pide sabiduría a Dios, Dios le va a dar sabiduría a manos llenas. Pero tenga mucho cuidado cómo pide, tenga mucho cuidado lo que pide y cómo lo pide. Porque si vamos a la historia, nos encontramos el ejemplo del rey Salomón. El rey Salomón le dice al Señor que le dé sabiduría. Él ocupa sabiduría. ¿Y qué adquirió Salomón? Una gran sabiduría humana. Pero al final de cuentas, él termina su vida dándose cuenta que le faltó esa sabiduría de Dios para poder vivir. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Santiago lo dice muy claramente. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría divina, pídasela a Dios y Él se la va a dar. ¿Y cómo se la va a dar? Generosamente, de manera amplia, a manos llenas. Así que cuando Jesús nos invita a ir a Él, si nos encontramos cansados y cargados, como nos dice en Mateo 11:28, se refiere precisamente a eso de lo que estábamos hablando, de esa generosidad que todos buscamos en el Señor. Esperamos recibir de manera generosa, como cuando esperábamos, que por cierto ya se va acercando el fin de año, y en nuestros pueblos aquí hispanos, en esta parte del mundo, era muy normal que cuando éramos niños, nosotros esperábamos a fin de año que nuestros padres nos dieran un regalo. Ahora las cosas han cambiado. Ahora a los niños uno pasa todo el año dándoles regalos y comprándoles cosas. Pero antes, el fin de año, el diciembre, era el momento hermoso porque uno esperaba que el papá le diera los regalos que uno estaba añorando. Y tal vez uno ni siquiera le decía al papá, pero uno esperaba que el papá le diera algo hermoso, algo bonito. Eso es. ¿Y cómo lo esperaba uno? Uno lo esperaba con generosidad, el famoso regalo de fin de año. Y por ahí andaban los chiquillos preguntándole a uno el 26 o el 27, ¿qué le trajo el niño? ¿Qué le trajo el niño a usted para Navidad? Bueno, sabíamos que teníamos un padre generoso, un padre que nos daba bastante, o una madre que nos compraban regalos. A veces no eran tantos los regalos porque no había dinero y teníamos que conformarnos con algo poquito. Pero siempre sabíamos que en nuestros padres estaba ese corazón generoso para darnos. Por eso, cuando Santiago nos dice que Dios nos va a dar generosamente, se refiere a que aquellos que lo buscan se pueden acercar confiadamente delante del Señor, porque Dios no va a menospreciar a nadie, Dios no va a dejar a nadie por fuera. El único problema, hermanos, es que nosotros buscamos respuestas, buscamos consejos donde no tenemos que buscar y constantemente nos olvidamos de Dios. Es muy fácil ir donde una persona a pedirle un consejo, a una persona cualquiera, y a veces confiamos en personas que ni siquiera creen en Dios, ni siquiera buscan al Señor. Andamos buscando consejos por todo lado y nos olvidamos que donde tenemos que ir a buscar consejo es precisamente delante de la presencia del Señor. El salmista nos dice lo siguiente, en el Salmo 86 es, ¿verdad, Fernanda? Les dije mal al principio, dije Salmo 85, es Salmo 86. Dice en el verso 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Vean, hermanos, Dios nos habla de muchas maneras. Y casi siempre utiliza cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Dentro de lo que encontramos, de ese gran abanico de posibilidades, como dicen los locutores de fútbol, se abrió el abanico de posibilidades. Cuando usted va delante de Dios, se abre un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque Dios usa cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Cuando nosotros estamos en sintonía, y yo llamo estar en sintonía cuando nos dejamos aconsejar, cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos ser sorprendidos por el Espíritu Santo y reprendidos también, porque muchas veces sentimos algo que por dentro nos habla, por dentro nos dice, no, eso que usted está haciendo no está bien. Eso significa que estamos en sintonía con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la reprensión del Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Señor, a través del Espíritu Santo, vamos a ser guiados y caminar hacia la verdad.
Y estos son los momentos que Dios utiliza para, de cualquier manera, de cualquier circunstancia, hablarnos. Y es ahí donde decimos, pero ¿cómo es que eso yo no lo había entendido antes? No sé si a usted le ha pasado. De pronto el Señor nos sorprende con una respuesta y uno dice, ay, pero ¿cómo es que eso yo no lo había entendido antes? Y tal vez es una cuestión ordinaria, algo que usted ve en la calle, algo que usted escucha en la televisión, algo que usted lee en un libro. Dios está hablándonos a través de circunstancias. Repito, y quiero hacer un paréntesis en esto. Una cosa es ir uno a buscar consejos de personas a las cuales no tiene que buscar, y otra cosa es dejar que la voz del Espíritu Santo nos hable a través de cosas ordinarias que hay en la calle, que es algo muy diferente. No sé si me están entendiendo. Son dos cosas totalmente diferentes para que no nos confundamos. Por eso le digo, Dios usa cosas ordinarias para darnos cosas extraordinarias. Pero hay cosas que pasan en nuestra vida dentro del mundo natural que muchas veces las propiciamos porque dejamos de estar en sintonía con el Señor. O sea, vamos a buscar a alguien para que nos aconseje siendo la persona menos indicada. Pero cuando estamos en sintonía con el Señor, cuando el Espíritu Santo nos habla, nos va a hablar a través de cualquier circunstancia, nos va a hablar de cualquier manera, nos va a hablar en cualquier momento. Lo único que tenemos que hacer es estar ahí, estar en ese momento preciso. Por eso es que muchas veces decimos nosotros, uy, ¿cómo fue? ¿Cómo es que yo no había visto eso, no lo he visto así de esa manera? Y como les digo, se nos abren muchas oportunidades, comienzan a surgir respuestas que durante años no tuvimos. Pero tenemos que estar muy abiertos a que el Señor nos hable. ¿Quién no ha tenido dudas en esta vida? ¿Y quién no sigue teniendo dudas de entre nosotros? Con respecto a muchas preguntas de cosas que leemos en la Biblia. A veces vemos cosas en la Biblia que para nadie es un secreto, nos parecen irracionales. Por supuesto que nos parecen irracionales. Y uno dice, pero ¿cómo es que Dios actuó? ¿Por qué Dios actuó de esa manera? ¿Por qué sucedió eso así? ¿Por qué Dios lo permitió? La Biblia tiene una cantidad enorme de cosas, que todavía en estos tiempos yo no logro entender. Hay un pasaje con el cual me he quebrado la cabeza, algún día les comparto. He pasado años y años estudiándolo y todavía no he logrado entender cuál fue la razón por la cual eso sucedió. Y ahí está en la Biblia. Tal vez no tenga una respuesta racional y lo he buscado haciendo uso de la escatología, lo he buscado a la luz de todos los conocimientos teológicos que he podido adquirir durante todo este tiempo y no le he encontrado una respuesta. Hay cosas que no tenemos, por las cuales no tenemos respuestas, pero Dios constantemente nos sorprende a través de su palabra. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Es que esas preguntas, esas dudas, muchas de esas van a estar ahí hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor. Y yo sé que algún día el Señor nos va a aclarar todas esas dudas que tenemos. Pero lo importante de todo esto es que tenemos que entender que a nosotros Dios no nos obliga para que tomemos decisiones. Solamente el consejo de Dios nos puede permitir que entendamos y hagamos las cosas de manera correcta. Necesitamos hacer las cosas de manera correcta, cristianos de estos últimos tiempos. Y dígalo, piénselo, somos los cristianos de los últimos tiempos. Se está cerrando el tiempo, se está acabando el tiempo para la iglesia del Señor. Hay gente que no se acerca a Dios simplemente porque considera que están siendo empujados a cambiar de religión. A mucha gente, usted en la calle les predica y dicen, no, a mí eso es lo que quiere es que yo me cambie de religión. Y no se acercan al Señor. O tienen temor de pensar que se les va a enseñar de una forma diferente a lo que habían durante muchos años hecho, durante muchos años practicado. ¿Por qué? Porque precisamente esto de lo cual hablamos anteriormente, los rituales, las cosas que se practicaron, los cultos irracionales que durante muchos años se hicieron, todavía sigue pesando en la población del mundo. El desarrollo del mundo, hermanos, nos ha enseñado que si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a poder adaptarnos a los cambios. El mundo está en constante cambio, en constante movimiento. Cuando uno viaja, por ejemplo, a países más desarrollados, se da cuenta de la forma en que está cambiando la sociedad, de la forma en cómo la gente hace
que nosotros mismos tengamos que cambiar paradigma. Llegamos a un lugar y a veces no sabemos qué hacer, porque de pronto lo que para nosotros era inconcebible se nos volvió tecnológico, totalmente tecnológico, y pensamos que habían cosas que estaban escritas en piedra. Por ejemplo, usted se monta aquí en un bus y lleva las monedas, porque se paga con monedas, y paga el pasaje del bus, ¿verdad? Si usted está en otro país, en otro lugar, cuando tiene que transportarse por tierra, usted tiene que comprar tiquetes electrónicos para poderse montar en buses o en trenes, tiquetes electrónicos o tarjetas que son recargables, que usted los va a usar durante todo el tiempo que va a estar en ese lugar para poderse desplazar. Eso es un paradigma, eso es un cambio de paradigma. Y entonces usted dice, a mí nadie me obliga a cambiar. Claro que sí, por supuesto que nos obligan a cambiar. Viaje a otro país y se dará cuenta si tiene o no tiene que cambiar. A mí nadie me obliga a nada. Bueno, y entonces, ¿por qué andan ustedes su tapabocas en este momento puesto? Claro que nos obligaron a cambiar. Constantemente la sociedad nos está obligando a nosotros a cambiar. Y eso tenemos que hacerlo, queramos o no queramos. Y todavía seguimos pensando que en el mundo nadie nos obliga a cambiar. Es mentira. Nadie tiene los pensamientos y las ideas escritas en piedra, porque conforme usted tenga que adaptarse, conforme usted tenga que moverse hacia otro lugar, usted va a tener que cambiar su forma de comportarse y, por supuesto, su forma de pensar. Hay gente que se queja, por ejemplo, porque los obligan a vacunarse y no se dan cuenta de la cantidad de cosas que hacen porque no les queda otra opción. La vacuna es una cuestión que usted puede decidir si se la pone o no se la pone. Yo con eso no me meto, no estoy haciendo que no se entienda mal, no le estoy haciendo propaganda a las vacunas. Pero hay gente que dice, no, a mí nadie me obliga. Y entonces se aferran al tema de la vacuna, pero hay otra serie de cosas que hacemos y que las adaptamos y que no hay forma de quitárnoslas de encima. Por ejemplo, si usted quiere comunicarse hoy, se lo voy a poner así, si usted quiere comunicarse hoy con sus hermanos, con sus primos, con sus vecinos, con la gente que vive en otro país, usted tiene que tener una línea móvil y tiene que tener señal de internet, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted necesita el WhatsApp, usted necesita el Facebook y usted necesita hacer llamadas internacionales a bajo costo, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Quiera o no quiera, comprarse un telefonito móvil que tenga cierta capacidad y adquirir una línea, sea prepago o sea pospago, una línea con la cual usted pueda tener esos servicios. ¿Qué pasa si usted no los compra? Que no puede comunicarse. Y si no se comunica, queda aislado. Por supuesto que sí. Entonces, ¿es o no es una obligación del tiempo hacer estas cosas? Es una de las tantas cosas a las cuales nos obligaron y no decimos que no, ¿cierto? Por supuesto que así es. O sea, el sistema del mundo nos obliga a contratar ese servicio y punto. Si no lo hacemos, no nos podemos comunicar. Y le garantizo que el día de hoy todos lo tenemos, y los que no lo tenemos o los que no lo tienen andan viendo a ver la forma de cómo hacer para poderse comunicar. ¿Por qué? Porque dependemos de esto, dependemos de la tecnología. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un lugar a pasear, vamos a San José, y no tenemos internet en nuestro móvil, ¿qué hacemos? Nos buscamos un lugar donde haya internet gratuito para conectarnos, para llamarle, pasarle un mensajito ahí a la esposa de, ya llegué. Llega Eugenio y nena, ya llegué, ¿verdad? Y porque nena, si no tiene reporte se enoja, ¿verdad? Dice que sí. Así es. ¿Y esto qué? Es una opción, lo tomamos como una opción. No, ya es una obligación y tuvimos que adaptarnos a ese cambio. A mí me sorprende cuando leo la Biblia, porque muchas veces nosotros creemos que Dios nos obliga. El único que no nos obliga en este mundo es Dios. Todo lo que está a nuestro alrededor, el mundo como tal, nos empuja cada día hacia cambios que tenemos que adoptar. Simple y sencillamente, ¿por qué Dios no nos obliga? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Bueno, Dios podría decirle, usted está obligado a seguirme, usted está obligado a hacerse cristiano, usted está obligado a confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué es que Dios no nos obliga? Pensaríamos. Pues simple y sencillamente, hermanos, porque Dios sigue sentado en su trono.
Pase lo que pase, Dios sigue ahí sentado en su trono, mientras que nosotros, los mortales, seguimos viviendo aquí una terca existencia. Somos tercos, los seres humanos somos tercos. Me sorprende mucho cómo un hombre que vivió hace más de 3000 años, el rey David tuvo la sensibilidad para entender que entre más conocemos a Dios, entre más conocemos, más nos acercamos al Señor, más ganas nos dan de seguirlo, más ganas nos dan de estar en su presencia. ¿Por qué es que los seres humanos nos alejamos del Señor constantemente? Porque no lo conocemos. Si nosotros conociéramos a Dios, si pudiéramos poder disfrutar de la presencia de Dios, no nos alejaríamos de Él. Cuando el salmista decía, alaba, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos beneficios cuando estamos en la presencia del Señor. Cuando estamos alejados de la presencia del Señor, las cosas se ponen horribles, hermanos. Y estar alejado del Señor es lo peor que nos puede pasar. Por eso dice el verso 12, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Dice el verso 13, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿No es maravilloso el Señor? Él nos sacó de lo profundo del abismo. Él nos sacó de la muerte eterna. Por eso dice, con todo mi corazón te alabaré, y con todo mi corazón glorificaré tu nombre. ¿Por qué aquí utiliza el salmista la palabra corazón? La palabra corazón aquí está hecha como sinónimo de mente, sinónimo de la entrega de nuestra voluntad. Recordemos que el corazón es un órgano que no piensa, pero cuando la Biblia nos habla de corazón, nos está hablando de un acto consciente, voluntario, de un acto de conciencia, de desprendimiento de la voluntad. Por eso dice, con todo mi corazón te alabaré y glorificaré tu nombre. El habernos librado de la muerte, hermanos, es motivo más que suficiente para entender que Él nos sacó del infierno cuando nosotros no teníamos ninguna esperanza. Literalmente fuimos sacados del infierno. Como decíamos en otra ocasión, un tizón arrebatado del fuego, un tizón arrebatado del infierno. Gracias a Dios que podemos dar hoy a nuestro Dios, porque su misericordia nos ha alcanzado. Hermanos, y no nos cansemos de contar a la gente que quiere que lo conozca. Hay mucha gente que quiere conocer a Dios. No nos cansemos de ir a esa gente, no nos cansemos de hablarle a esa gente. Hay gente que no sabe que Dios quiere que lo conozca, que Dios quiere convertirse en nuestro pastor y que quiere guiarnos por sendas de justicia, por amor de su nombre, como dice el Salmo 23. Y la próxima vez que usted diga, vivimos en el mundo y el mundo nos obliga constantemente a hacer cosas que no queremos hacer y las hacemos. ¿Por qué las hacemos? Simplemente por repetición, porque nos plegamos a lo que los demás dicen. Y entonces, si hacemos cosas para el mundo, porque el mundo nos obliga, ¿por qué no hacerlas para el Señor? ¿Por qué no dejarnos guiar por el Señor? ¿Por qué no estar siempre en la presencia de Dios? ¿Por qué no decir como dice el salmista, le alabaré por siempre, por una eternidad, le alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre? Que el Señor le bendiga en esta mañana y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde.